Bienvenidos, mi nombre es Tomás, me presento, tengo 24 años y junto a mi madre hace 10-15 años que damos el curso de Tajima o el curso para realizar matrices para bordadoras. Este es un programa bastante fácil de usar, bien, utiliza mucho idioma de costura, por ende si compraste una máquina para hacer bordados porque tenés un taller o querés empezar tu emprendimiento, te va a servir mucho el hecho de que la mayoría de las cosas se trabajan en idioma costura. ¿Y por qué decimos idioma costura? Bueno, porque vamos a hablar de steel, de pespunte, de relleno complejo, pero en este caso vamos a iniciar con las letras, ¿sí? O las herramientas de texto, como quieran llamarle. Primeramente quiero presentar el programa, se llama Tajima, hay varios modelos, varias versiones, por así decirlo, del Tajima. Esta es una de las primeras que salió. Además de Tajima también hay muchos programas, tales como PDesign, como Wilcom, como otros programas que podemos utilizar para diseñar matrices, pero a lo que nosotros tenemos que enfocarnos es a solucionar el problema. ¿Cuál es el problema? El problema que se nos plantea es que tenemos una idea, una imagen, un texto o lo que sea que tengamos que hacer con nuestra bordadora, ¿sí? ¿Cuál va a ser el camino que nosotros tomemos? Y las herramientas las vamos a definir en este curso. Si bien va a haber muchísimas de las herramientas que no se muestren en esta seguidilla de videos, se pueden utilizar todas e ir probando todas, y bueno, esa es la mejor forma de aprender. Nosotros aprendimos de esa forma, teniendo el programa y yendo paso por paso para conseguir los resultados que nosotros queremos. Si bien la diferencia de programas son muy pocas, hay algunas que otras diferencias, pero es como yo les digo, son caminos diferentes, o sea, solamente son caminos diferentes para solucionar el problema que tenemos, que se nos plantea, que es realizar una matriz para que nuestra bordadora trabaje o borde. Vamos a empezar con las letras, ¿sí? Estas son las herramientas de letras, estas que están acá en color naranja. Para aclarar, los cuadrados, el cuadriculado que tiene la pantalla del programa está calculado de 1 centímetro por 1 centímetro. Si no tienen el programa, en el link de la descripción les voy a dejar cómo pueden hacer para obtenerlo. Nosotros lo instalamos, lo vendemos, obviamente tiene un costo, pero más que todo el costo es por la instalación, porque no tiene un instalador automático, sino que hay que hacer un par de cosas con los archivos. Por ende, vendemos la instalación junto con el programa, ¿sí? En la descripción les vamos a dejar las instrucciones para que puedan obtenerlo. Si no, lo pueden descargar de alguna plataforma, pero no les puedo asegurar que funcione o que esté de la misma forma ubicado o que sean en centímetros, el cuadriculado, etc. Este programa lo hemos ido modificando para poder usarlo de la manera más sencilla posible. Bien, vamos a arrancar con las letras. Entonces dijimos que tenemos varios caminos para llegar a la resolución de nuestro problema. ¿Por qué le digo resolución de nuestro problema? Para que se entienda bien el concepto de que las herramientas nos van a ayudar en el camino para poder solucionar este inconveniente. ¿Y a qué voy con esto? Hay muchas herramientas para llegar al mismo resultado o a un resultado similar o a algo que nos ayude a nosotros a resolverlo. Por ende, lo que yo voy a mostrarles son las herramientas básicas, ¿sí? De cualquier forma, con otras herramientas se puede llegar al mismo resultado, pero estos son los caminos más cortos y sencillos para llegar. De las herramientas de las letras, que acá como vemos tenemos 6, vamos a utilizar solo 3, que son las herramientas troncales o las herramientas esenciales,
por así decirlo. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí, se puede hacer de otra forma. ¿Son más sencillas esas formas? No, la forma más sencilla es esta. Vamos a arrancar con la herramienta ángulo línea, ¿sí? Los instructivos van a ser bien básicos porque hemos tenido a lo largo de estos años muchos alumnos que no tienen conocimiento sobre computación, y es totalmente entendible porque primero que nadie nace sabiendo y segundo que tampoco tienen por qué saberlo. Entonces, algunas recomendaciones en base a la computación: tener siempre mouse, tratar de que no sea con el pad o con el mouse de una notebook, ¿sí? Siempre tener un mouse físico, y también tratar de tener en el teclado el menos y el más, que hay algunas notebooks o netbooks que no lo tienen. Eso lo pueden comprar aparte, es un cuadrado chiquito que se conecta a la computadora. Bien. Vamos de inicio, movemos el cursor, seleccionamos con clic derecho la herramienta que nosotros queremos. En este caso vamos a ver ángulo línea, ¿sí? Acá vemos que el cursor o el puntero, como quieran llamarle, cambia, ¿sí? De forma, ahí se hace esta cruz. Acá vamos a marcar primero dónde queremos que empiece, después dónde queremos que termine. Eso va a determinar el largo o el ancho de nuestro texto, ya sea un texto o una palabra, y después vamos a marcar el alto que queremos que tenga. Bien, anteriormente les mencioné que los cuadrados, o sea, el cuadriculado tiene 1 centímetro por 1 centímetro. Es para más o menos guiarnos. Si bien es exacto, porque es exacto, cuando utilizamos las herramientas de texto se van modificando para hacerlo proporcional, para que no quede desproporcionado, ¿sí? Entonces, más o menos, si nosotros sabemos que necesitamos una palabra de 9 por 2, marcamos 9 cuadrados a la derecha y 2 para arriba, a un aproximado. Entonces, podemos marcar en cualquier lado de la pantalla, hacemos clic izquierdo donde queremos que empiece, arrastramos, no hace falta que se mantenga apretado el botón, ¿sí? Arrastramos, queremos que termine acá, hacemos clic izquierdo de vuelta y después arrastramos para arriba y le damos la altura, ¿sí? Son 3 clics para que nos aparezca la ventana de entrar texto. Esta es la ventana donde nosotros vamos a poder poner la palabra o el texto que nosotros queremos diseñar, ¿sí? En este caso vamos a poner bordados. Traten en lo posible de utilizar la mayúscula. Hay muy pocas fuentes que utilizan o que se pueden utilizar las minúsculas, ¿sí? Que las hay, pero son pocas. Incluso también las que pueden llegar a usar tildes, hay algunas palabras con tildes, también son complicados de leer esas tildes. Bien, ¿cómo vamos a modificar nuestro diseño? Bien, tenemos el texto ya realizado, ¿sí? Utilizamos la herramienta ángulo línea. La herramienta ángulo línea lo que nos va a dar es la posibilidad de escribir un texto o una palabra en línea recta, ¿sí? No va a tener otro ángulo, es un ángulo horizontal. En este caso está horizontal. Bien, ¿cómo vamos a modificar esto? Podemos modificarlo de la única forma que se puede modificar, que va a quedar bien, que nuestra máquina lo va a leer y no va a haber problemas, es con los modificadores, ¿sí? Esto que tenemos acá arriba son los modificadores de texto. Vamos a arrancar con el primero. El primero que tenemos es el modificador del texto en sí, que acá podemos cambiar el texto, podemos agregarle cosas, podemos sacárselas, ¿sí? Bien. Después tenemos las fuentes, que las fuentes son los tipos de letra que nosotros podemos utilizar. Estas fuentes que tenemos acá son fuentes que trae de stock el programa, ¿sí? Son fuentes que ya están listas para ser bordadas. Si bien las
fuentes de la computadora también están listas. Algunas presentan algunos problemas a la hora de bordar, porque la puntada se tiene que modificar, no tiene la puntada correspondiente, el tipo de puntada, entonces se puede llegar a complicar ahí. Eso en otro video se los voy a explicar un poco mejor, pero básicamente para que ustedes vean, hay bastantes fuentes de stock del programa, muchas, y pueden ir utilizando estas. Obviamente que si la matriz o lo que nosotros queremos hacer nos exige que tenga una fuente en específico, vamos a tener que buscar esa fuente, descargarla, instalarla en la computadora y utilizar esa fuente. ¿Cómo vamos a utilizar las fuentes de la computadora? Es muy simple. Acá fuente, acá tiene los dos puntos y acá al costadito hay como un lapicito, lo tocamos. Esperamos un poco, siempre suele demorar un poco. Y como ven, se va a cambiar acá a las dos letras T y acá vamos a tener acceso a todas las fuentes que nosotros tenemos en nuestra PC, ¿sí? Vamos a volver a las fuentes del programa. Y vamos con el siguiente modificador, que es el modificador de alto. Acá vamos a hacer un parate, porque esto es muy importante. Para que nosotros sepamos bien exacto qué medida tiene nuestro diseño, nos vamos a ir a esta parte de arriba, acá donde estoy moviendo el cursor, que son los datos que nos da el programa, ¿sí? Los tres datos más importantes que nos da el programa son la letra S, la letra W y la letra H. La letra S lo que nos va a indicar es la cantidad de puntadas que tiene nuestro bordado, ¿sí? Seguramente han escuchado hablar de que se cobra por puntada, etc. Bien, estas son la cantidad de puntadas. Esto va a determinar el tiempo y la cantidad de material con respecto al hilo que nosotros vamos a usar. Que el material no es lo más caro del bordado, sino el tiempo. Lo que más encarece al bordado es el tiempo que nos lleva a hacerlo. Bien, después ese por un lado es la letra S, lo que representa es la cantidad de puntadas. Después la letra W, ¿sí? O W, de donde lo estén viendo, nos indica el ancho, ¿sí? El ancho de la palabra. Está expresado en milímetros. Nosotros acá lo que hacemos es leerlo en centímetros, ¿sí? Es fácil la conversión. 154 vendrían a ser unos 15 centímetros, ¿sí? 15 centímetros de ancho o de largo por 2,2 de alto. La W nos representa el largo y la H el alto. Bien, ¿cómo modificamos esto? Bueno, hay muchos programas de diseño, no de bordado, sino de diseño en general, que se puede hacer esto. ¿Ven? Acá se puede hacer, acá, así. Bien, nosotros en bordado no lo hacemos. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos una modificación de este tipo, lo que estamos haciendo es agrupar o separar puntadas, ¿sí? Y esto es muy importante que lo sepan. Cuando nosotros hacemos el diseño, estamos hablando de puntadas. Es muy complicado hacerlo así nomás, porque después se va a traducir en una aguja y un hilo que va a coser o a bordar, mejor dicho, sobre una tela. Entonces nosotros tenemos que hacer los procedimientos, los tenemos que hacer correctamente para que los haga bien, porque podemos encimar puntadas, podemos hacer que las puntadas se separen mucho y después vamos a tener problemas con la tensión, etc. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para... ¿Cómo vamos a hacer? Vamos de vuelta. Recordemos dónde empieza, dónde termina. El alto, ponemos bordados. Bien, ¿cómo vamos a hacer entonces para nosotros modificar el tamaño de nuestra palabra, texto, con alto? Si bien esto no tiene una referencia directa, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar este número para
Si queremos achicar el diseño, vamos a poner un número más chico. Si queremos ampliar el diseño y hacerlo más grande, vamos a poner un número más grande, ¿sí? Entonces, si el número 23,55 tiene esa medida, si lo queremos achicar, vamos a probar un 20, ¿sí? Y ahí de 17 pasó a 15 centímetros, ¿bien? Vamos a probar un 15 y van a ver que de 15 van a 11 y así sucesivamente. Le van a ir buscando más o menos el número para que quede del tamaño que ustedes quieran. Bien. Si nosotros necesitamos que sea un poco más alto, al marcarlo lo hacemos más alto, ¿sí? Porque muchas veces en el texto lo que pasa es que queda un poco chato. Entonces, ahí va, ahí queda un poquito más alto. Bien. Si queremos ampliarlo un poco de alto o de largo, no más de 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro, 1 centímetro y medio. Más de eso no, traten de guiarse más por las fuentes. ¿Por qué? Porque si no va a separar mucho la puntada. Lo digo por experiencia porque nos ha pasado. Bien, el siguiente modificador que vamos a tener acá arriba es el modificador de efectos, que nos van a dar, lo que nos da el programa son ciertos efectos que nosotros le podemos dar a la palabra. Bien, ven que cambia ahí un poco el ángulo, ahí ven, le va dando diferentes formas. Esta herramienta es muy útil para algunos logos, para algunas marcas que lo tienen así. Seguramente habrán visto logos que tengan este tipo de efecto. Esta es la herramienta para poder hacerlo, ¿sí? Esto no lo aclaré, pero si se deselecciona, lo que vamos a hacer es volver a la flechita de seleccionar, tocamos, o si no, mantenemos apretado y lo englobamos y se vuelve a seleccionar. Y el próximo modificador que vamos a ver hoy es el espaciado. El espaciado simplemente es, como alto, tener un número de referencia, en este caso es el 0. Si nosotros le ponemos el 1, le va a dar un poco de espacio entre letra y letra al texto. Bien, eso es con respecto a la primera herramienta, que es ángulo línea y los modificadores. En el próximo video les voy a enseñar las otras dos herramientas y vamos a ver cómo se guardan las matrices. Encontranos en Facebook y sé parte de la comunidad. Estamos en el grupo Bordadores del Centro. Suscríbete y activa la campana para estar atento a más videos del canal. Muchas gracias.